El tema del día de hoy es: ¿el dinero es una bendición o una maldición? ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos? ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia los pobres? ¿Cuál sería o debería ser nuestra actitud hacia los ricos? La pregunta es: ¿la pobreza es una bendición o una maldición? Por lo tanto, ¿la riqueza también es una bendición o una maldición? ¿Y creen ustedes que el Evangelio promete prosperidad? Pues vamos a ver cómo el Señor nos muestra que el dinero no lo es todo. Y vamos a estudiar ahí en el libro de los Proverbios. Recuerden que los proverbios son sabiduría práctica. Son los dichos que de alguna manera nos pueden llevar a comprender cada vez mejor nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Así es que en esa sabiduría práctica vamos a conocer cómo el dinero no lo es todo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 19, del versículo 13 al 22. Dice: dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre. Fíjense bien cómo dice: cuando nosotros le ofrecemos algo a alguna persona, a algún menesteroso, a algún pobre, dice que es a Jehová a quien le prestamos, a Dios mismo, ¿verdad? Dice: y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Gloria a Dios. Ese hay que tener en consideración mucho ese versículo, hermanos. El versículo número 17 de Proverbios 19. El 18 dice: castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Amén. Se está bajando la luz aquí en mi casa, no sé a qué se vaya a ir, pero bueno, espero que no. Primero Dios. Entonces, fíjense que el libro de los Proverbios, hermanos, tiene un equilibrio muy notable en su comprensión entre la riqueza y la pobreza. Ninguna de las dos es vista como algo totalmente bueno o totalmente malo. Se entienden como parte del más amplio entramado de la vida, ese entretejido que tenemos en la vida, ¿verdad? Y todos somos animados a usar lo que tenemos sabiamente. Es lo que nos acaba de decir la palabra de Dios. Dice que una casa y las riquezas son la herencia de los padres, pero una mujer prudente lo es del Señor. ¿Qué tenemos que aprender a buscar y a pedir? No, una mujer que sea prudente, que sepa administrar. Igual para las mujeres, un varón que sea prudente, ¿verdad? Y no hay nada de malo en tener casa o dinero, pero en la vida hay cosas mucho más importantes que eso, hermanos. Encontrar a la persona adecuada para casarse es muchísimo más importante que tener una cantidad grande de dinero. Y nos hemos dado cuenta de esa verdad. En algún momento podemos conocer historias y que son historias verdaderas de situaciones donde los padres se abocaron mucho a amasar grandes fortunas de dinero para dejar como herencia a sus hijos. Y lo lograron, seguramente lo lograron, ¿verdad? Cuando una persona se propone hacer algo, pues Dios le da entendimiento, le da sabiduría y empieza a hacer las cosas. El grave problema es cuando esa persona que recibe una gran herencia no tiene la sabiduría ni la prudencia, ni tampoco la guianza divina como para escoger a su pareja correctamente. Y hemos sabido seguramente de casos en donde el esposo o la esposa de quien recibió la herencia es una persona vividora, es una persona que derrocha y que no le importa el esfuerzo o el trabajo que haya realizado otra gente, que se gasta hasta de lo que no le pertenece y gasta la fortuna y la herencia de su cónyuge. Entonces, nosotros podemos ver que aunque le hubieran podido dar o dejar una herencia mayúscula a una persona, si no empieza haciendo lo correcto,
buscando a la pareja ideal que Dios le ponga en su camino y que sea la pareja conforme al corazón de Dios, pues esa riqueza no va a servir de mucho. Entonces, nosotros tenemos que poner las cosas en un orden cada vez mejor, ¿verdad? Debemos ver que hay que buscar a la persona adecuada para casarnos, porque es mucho más importante que tener mucho dinero. Y si ahorita pues nosotros ya pasamos por esa situación, ya nos casamos, a lo mejor ya nos divorciamos, nos volvimos a casar, en la condición en la que cada uno de nosotros esté, le podemos enseñar a nuestros hijos o a nuestras generaciones el camino correcto, para que de esa manera no tengan la problemática que seguramente tú y yo pudimos haber tenido. Los que se han librado de esa condición, gloria a Dios, ¿verdad? Si Dios les permitió casarse con la persona adecuada desde el principio y la encontraron y fue herencia del Señor, gloria a Dios. Pero muchos de nosotros hemos batallado en ese sentido. Entonces, debemos de poner las cosas en un orden correcto. Para aquellos que estén tentados a trabajar demasiado duro, buscando el dinero o cualquier otra meta, es importante reconocer siempre y recordar la soberanía de Dios. Dice el versículo 21, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Recuerden que en los evangelios también nos es enseñado cuando dice el Señor Jesucristo que hubo un hombre que se dedicó a trabajar mucho y ya veía que su cosecha iba a ser increíblemente abundante ese año. Y dijo, voy a construir un granero mucho más grande que el que tengo, porque no va a caber la cosecha que voy a recibir, que voy a tomar. Y entonces dice que le dijo a su alma, alegrémonos, alma mía, porque vamos a recibir muchísimo y no va a caber siquiera en los graneros que tenemos, ¿no? Y el Señor dice, tonto, ¿no sabe que esta noche le pido su alma? Entonces, ese tipo de manifestaciones de parte de Dios es que nos hace recordar su soberanía, que el tiempo de nosotros está en manos de Dios, la vida misma de nosotros está en manos de Dios, hermanos. Por lo tanto, tú y yo podemos hacer muchos proyectos, tener muchas ideas hacia el futuro, pero siempre tenemos que estar recordando que la soberanía de Dios es la que se va a imponer al final del punto. Es mejor pedir la sabiduría de parte de Dios, que el Señor nos dé los tiempos precisos cuando tengamos que emprender alguna empresa o en su defecto esperar, ¿verdad? Y dejar que la soberanía de Dios actúe. Respetar el descanso, por ejemplo, de un día a la semana, que para muchos ha sido un tema de mucha controversia, hermanos, respecto al Shabbat o a Sabbat o al descanso del día sábado. Quiero decirles que Dios establece un día de descanso, ¿verdad? La palabra Shabbat no refiere al término sábado, no deriva de la palabra Shabbat el vocablo sábado, sino que más bien la palabra Shabbat quiere decir descanso, ¿verdad? Y es un día que ustedes y yo tenemos que tomar a la semana precisamente para descansar nuestro cuerpo físico, pero también para dárselo al Señor, que sea el día del Señor. Nosotros hemos decidido, ¿verdad?, como congregación cristiana, tomar el día domingo, porque es el primer día de la semana, y nosotros reconocemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó en el primer día de la semana. Por lo tanto, nosotros le entregamos las primicias a Dios y por eso observamos el domingo como nuestro día de descanso y como nuestro día para el Señor, ¿verdad? También tenemos que observar las vacaciones, hermanos. Dios, si nosotros leemos ahí en la Torá, en los primeros 5 libros de la ley, nos va a enseñar que Dios obligaba a que se descansara hasta la tierra, ¿verdad? En tiempos específicos. Podían trabajar durante 6 años en la tierra y el 7º año lo tenían que dejar descansar completamente. Y es la sabiduría de Dios, hermanos. El grave problema es que nosotros pensamos que sabemos más que Dios. Y si se dan cuenta ahorita la tierra, ¿verdad?, los terrenos de cultivo, pues ya se han empobrecido muchísimo porque nunca los dejan descansar. Desgraciadamente ahora tienen que aplicar muchísimos productos químicos para poder generar la producción que se necesita para mantener a toda una nación. Pero no hacemos caso de la palabra de Dios. Entonces, ustedes y yo que ya estamos conociendo esto, tenemos que provocar un día de descanso para entregárselo al Señor y glorificar su nombre y bendecir su nombre durante todo ese día.
para que de esa manera también nuestro cuerpo físico descanse. Y este es un signo, hermanos, de que confiamos en la soberanía de Dios. Porque hay gente que no quiere descansar ni los domingos, ni ningún día de la semana. Ellos quisieran trabajar, 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 pensando que las riquezas es lo más importante, pero no. Las riquezas no es lo más importante en la vida. Y ni la pobreza es lo peor que nos pudiera suceder. Dice el versículo 22, de todo hombre se espera lealtad, y más vale ser pobre que mentiroso. Entonces necesitamos el amor mucho más de lo que necesitamos las riquezas. Ahí está la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Nosotros necesitamos verdaderamente mucho más el amor de Dios, el amor entre nosotros, que de lo que pudiéramos estar necesitando las riquezas. No sé cada uno de qué procedencia venga, pero yo me recuerdo de la procedencia de mi familia. Nosotros migramos de un pueblo que se llama San Francisco Tepezochuca, aquí al sur del Estado de México un poco, y yo me recuerdo que la gente se ayudaba muchísimo por el amor que se tenía en la misma comunidad. De hecho, no había personas que se quedaran sin comer y mucho menos que estuvieran mendigando algo, porque las mismas personas, los vecinos, los familiares, siempre estaban atentos por amor a ofrecer lo que se necesitara. Y aún no nada más en el área de la alimentación, que es lo más básico, ¿verdad? Sino que se ayudaban muchísimo. Me recuerdo que se hacen algo que se llaman faenas, en donde la comunidad ayudaba a alguna persona a hacer algo en particular dentro de su hogar cuando tenía una necesidad. No se diga de cuando había un deceso de alguna persona, en donde todo el pueblo se volcaba a traer viandas, ayudar a ir a escarbar la fosa, a llevar hasta el féretro y cosas así. Pero todo eso es por el amor que se tiene entre los unos para con los otros. Y no necesariamente se tenía que generar una riqueza como para poder experimentar esas bondades del corazón agradecido a Dios. Porque cuando nosotros tenemos un corazón agradecido a Dios, hermanos, de lo que el Señor nos ha dado, nosotros empezamos a aprender a dar. Dice la palabra de Dios que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y por qué? Tenemos que entender bien claramente eso. Porque cuando das es porque tienes, es porque hay algo en tus manos que puedes ofrecer. Y cuando recibes solamente, pues es porque no hay. Entonces, por eso es ser más que dichoso el poder dar, porque se tiene. ¿Qué es lo que tenemos más importante en nuestra vida el día de hoy, ustedes y yo, que hemos seguido estos devocionales a últimas fechas, hermanos? Tenemos el amor de Dios. El Señor nos ha prodigado de su amor en estos tiempos de una manera increíble, maravillosa, ¿verdad? Y ahora es lo que tú y yo podemos ofrecer sin necesidad de despojarnos de más nada. Y ese amor nos va a llevar en algún momento a ofrecer algo más de lo que tengamos, de lo que Dios nos haya dado. Entonces, aquí se trata de algo que se llama integridad de carácter. Y esa integridad de carácter es mucho más importante que el dinero. El carácter que se nos está forjando a la semejanza del carácter de Jesucristo, hermanos, es algo mucho más importante, más grandioso que una economía muy sólida o muy grande. Porque desgraciadamente vemos que la gente que alcanza a amasar fortunas muy impresionantes, no quiero ser o generalizar, pero la gran mayoría carece de integridad de carácter, carece de integridad de moral, y muchas ocasiones se alcanzan esas fortunas a través de cosas que no convienen, que no son correctas, ¿verdad? Por otro lado, hermanos, este pasaje que acabamos de leer no exalta la pobreza como virtud. Tampoco nos tenemos que ir hasta el otro extremo, ¿verdad? Porque mucha gente tiene el síndrome de mi destino es pobreza, y no es así. Nosotros, a través de la palabra de Dios, no podemos ver que la pobreza sea un designio de virtud. A veces la pobreza puede ser provocado hasta por uno mismo. Dice la palabra de Dios en el versículo 15 que la pereza conduce al sueño profundo y el holgazán pasará hambre. Y esa pobreza no es una virtud, ¿verdad? Es una holgazanería. Entonces, tengamos en cuenta correctamente nuestra actitud. Debemos ser amables con los pobres. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, independientemente de la razón de la pobreza de una persona. ¿Por qué? Porque no necesariamente una persona tiene que ser pobre económicamente.
También hay pobreza en el alma, hermanos. Y tenemos que ser amables con esas personas. Cuando vemos a una persona amargada, cuando vemos a una persona que no puede perdonar, cuando vemos a una persona que tiene rencor, que tiene una ira extrema, ¿verdad? Es una persona pobre de alma, no de espíritu. No vamos a confundir. En ese sentido, nosotros tenemos que ser amables con ellos, enseñarles el amor de Dios y proveerles del amor de Dios, que eso es lo mejor. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 17, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Y recuerden que nosotros tenemos a un Dios que no es un Dios deudor. Él siempre va a pagar lo que nosotros tengamos a bien prestarle, por así decirlo, entre comillas, a nuestro Señor cuando somos amables con esa gente que necesita. Y que necesita, como les digo, no solamente condiciones económicas o materiales, sino una palabra de aliento, ¿verdad? Un afecto fraternal, leal, una palabra de amor, todo lo que tú y yo ahora estamos conociendo. Y esta es una maravillosa promesa, hermanos. Es extraordinaria esta promesa que Dios nos hace, que Él no le va a deber a nada a nadie. Cada vez que hacemos algo bueno por una persona en necesidad, estamos prestándole al Señor y Él te lo devolverá y hasta con intereses en muchas ocasiones. Con frecuencia, hermanos, vemos unas bendiciones extraordinarias en la vida de aquellos que se dedican al ministerio con los necesitados. Aquellas personas que tienen un don que nosotros hemos reconocido y que la palabra de Dios dice que es el don de dadivosidad. Cuando tú le extiendes la mano al necesitado, al pobre, quiero mencionarlo mejor como necesitado, porque muchas veces confundimos al pobre como obligadamente la persona que necesita dinero. Una persona necesitada se amplía ese concepto, ¿verdad? Puede necesitar, como les digo, una palabra de afecto, una palabra de amor, simplemente un abrazo, y con eso estamos llenando su condición y prestándole a Dios, porque el Señor nos va a abrazar de una manera increíble. Entonces, esas personas que se dedican a los necesitados, a los desamparados, a los que están en prisión, es gente que muchas ocasiones nos hemos dado cuenta de cómo Dios les bendice grandemente, porque Dios no es un Dios deudor. Tenemos que tener nuestra confianza en el Señor, no solamente en nuestras finanzas, sino también en nuestro futuro, hermanos. Debemos pedirle que nos ayude a vivir una vida de generosidad con todos y especialmente con los necesitados. Amén. Vamos a leer del libro de la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Todo el capítulo 4 vamos a leerlo. Y aquí nos vamos a enseñar de cómo es la condición de la pobreza de los apóstoles, pero vamos a darle el tinte correcto, no el equivocado que de repente nos han enseñado. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 21. Dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Quiero decirte, voy a abrir un paréntesis aquí, que todos los que estamos escuchando esta bendita palabra de Dios, venimos a hacer lo que Dios dice que somos ahora. Somos sus administradores. Tú y yo venimos ahora a ser administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque todo le pertenece a Dios, todo es de Dios y es para Dios. El detalle es que gracias a Él nos ha permitido ahora tener recursos específicos que ha puesto en nuestras manos, pero para administrarlos, no para nada más atesorarlos, guardarlos y ser mezquinos con ellos. ¿Qué ha puesto en tu vida? Seguramente ha puesto no solamente economía, seguramente ha puesto dones y talentos que tú sabes que tienes. Y cuán grato es cuando tú administras correctamente esos dones y esos talentos y los pones al servicio del reino de Dios, al servicio de la iglesia primeramente y al servicio de los demás, ¿verdad? Posiblemente tú seas una persona dadivosa o una persona hospedadora o una persona que pueda llevar una palabra de aliento, de esperanza, de fe, y todos esos son dones que el Señor nos da. Ahora hay que aprender a administrarlos correctamente. Amén.
Y hay algo bien importante que el Señor nos ha dado y que luego se nos pasa por alto. Dios nos está dando tiempo aquí en esta tierra. Hay que administrar correctamente ese tiempo. Dice Eclesiastés 3, todo el capítulo dice que para todo hay tiempo en esta vida. Entonces, solamente seamos sabios para utilizar correctamente nuestro tiempo. Quiero decirles que el hecho de que diario estemos leyendo la palabra de Dios, alimentando nuestro espíritu a través de esto, es la mejor manera en que podemos invertir nuestro tiempo, el tiempo que Dios nos da, y ser buenos administradores en ese sentido. Entonces, fíjense que dice aquí, en el versículo 3, vamos a acabar de leer, dice, yo en poco tengo el ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también todo lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, no del hombre. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estás saciado, dice, ya están ricos. Si nosotros reinan, y ojalá reinaran para que nosotros reináramos también juntamente con ustedes. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como últimos, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas ustedes fuertes. Ustedes honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados, porque aunque tengan 10,000 ayos, o sea, 10,000 maestros en Cristo, no tendrán muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten. Por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a ustedes. Pero iré pronto a ustedes, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Es dura esta palabra para los que ya de repente empezamos a comprender todo esto, amados hermanos, porque justamente es Dios lo que dice. ¿Cómo quieres que te visite? ¿Con vara o con amor? ¿Verdad? Entonces, fíjense bien que aunque eran ricos, ahí nos enseña que los apóstoles eran ricos en muchas maneras, ¿verdad? Ellos recibían honores y eran fuertes. Y la iglesia de Corinto estaba en una situación desastrosa, hermanos. Pablo señala que eran arrogantes, eran orgullosos y celosos. Que no nos agarre así el Señor, ¿verdad? Toleraban la inmoralidad sexual y acudían a los tribunales peleando entre ellos. Cuando sabemos que nosotros entre hermanos como cristianos, como hijos de Dios, pues tenemos que llegar a solucionar nuestros problemas en el Señor, con amor, con perdón y con integridad. Entonces Pablo comienza a abordar algunos de los problemas. Él era apóstol y veía en sus vidas la arrogancia del rico. Estaban orgullosos de sus riquezas materiales. Y Pablo explica muy resumidamente que ninguno tiene de qué envanecerse. Hace dos preguntas muy fáciles, ¿no? Dice, ¿qué te distingue de los demás?
Y esta pregunta la puedes hacer para ti. ¿Qué te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? He oído comentarios de algunas personas que dicen, oye, espérate, mira, tú dices que Dios es el que me provee, pero el que se tiene que parar a trabajar desde las 5 de la mañana soy yo. Y el que tiene que ponerse activo soy yo, y el que tiene que echarle ganas soy yo. Entonces, ¿de dónde me dices que Dios me provee si yo soy el que tengo que estar trabajando para que venga el sustento a mi casa? Y pues nada más hay que hacer una pequeña reflexión respecto a eso. La primera pregunta, ¿quién te da la vida? ¿Quién te da las fuerzas para poder trabajar? ¿Quién te da la salud para poder levantarte de temprano y hacer las actividades que tienes? Y más allá, vamos a verlo un poco más allá. ¿Quién te da la gracia para hacer lo que haces? El don, esa habilidad o ese talento para desarrollar tu trabajo. ¿Te lo ganaste tú? ¿Tú solo lo provocaste en ti? Y nos vamos a dar cuenta de que todo proviene de Dios, hermanos, ¿verdad? Dice, y si lo recibiste, si ya entendiste que tú recibiste todo, la economía, la salud, la inteligencia, los dones, los talentos, todo lo que tú hayas dado, lo que tienes, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? He puesto un ejemplo muy claro en referencia a esto. Nuestros hermanos que nos apoyan en la alabanza, ¿verdad? O la gente que canta, pues tiene un don maravilloso y que de el cual hasta pueden sustentar su vida, ¿verdad? Se pueden dedicar al canto profesional y devengan su salario, su economía. Y la pregunta sería, ¿quién afinó tus cuerdas vocales como para que puedas cantar de esa manera? Yo quisiera, ¿verdad? Pero mi condición no es así. Entonces, ellos por mucho que puedan decir es que yo me esfuerzo para entonar mejor, para hacer mis ejercicios y todo, pero el don ya lo traen. Solamente lo van a perfeccionar, a pulir, a generar de una mejor manera, pero el don ya lo traen. Nosotros, o al menos yo que no tengo ese don, de verdad, por más que yo quisiera pagarle a maestros para que me enseñaran a cantar, mi esposa dice que si sé hablar, tendría que saber cantar, pero la verdad es que no tengo ni afinación, no me entono y mejor dejo las cosas como para los que sí tienen ese don. Entonces, ese don lo recibieron. Y así como ese don que puse de ejemplo, ¿cuál es tu don? Por ejemplo, la capacidad de retención que posiblemente yo tengo y muchos de ustedes tienen al memorizar versículos y declamarlos sin la necesidad de leerlos, esa capacidad de retención, pues nos las dio Dios. Esa sabiduría que de alguna manera desplegamos, nos las ha dado Dios. Entonces, tenemos que reconocer esa verdad. La iglesia de Corinto, en esa ciudad, el apóstol Pablo les dice, son ricos como reyes, ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes y eso sin nosotros, o sea, sin la ayuda de los apóstoles, ¿verdad? Pero aquí vemos una pizca de sarcasmo de parte del apóstol Pablo hacia los corintos y hacia nosotros en algunos momentos, ¿verdad? Pues ellos no son los que gobiernan. Dice, ojalá fueran de verdad los reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Eso lo vemos en el versículo 8. Pablo pone en contraste, hermanos, la abundancia material de ellos con la pobreza de los apóstoles. Y dice en el versículo 11 y 12, hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Y con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, nosotros bendecimos a cambio. Si nos persiguen, pues nosotros lo soportamos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? Y déjenme decirles que Pablo fue uno de los cristianos más influyentes de todos los tiempos, ya que su ministerio fue uno de los más exitosos de la historia y hasta el día de hoy, él tuvo viajes misioneros, 3 viajes misioneros, en los cuales él fue plantando iglesias en todas las partes a donde iba. Pero fíjense que esto no lo trajo a la prosperidad material, sino más bien lo contrario. Era pobre materialmente, no tenía suficiente comida ni tenía siquiera un hogar a donde llegar. De hecho, él tenía que trabajar, él se dedicó a hacer tiendas de campaña, él fabricaba tiendas de campaña para poder sostenerse y aún así predicaba la palabra de Dios. Pero quiero decirles que su pobreza no le vino como resultado de su pereza,
porque él mismo dice, con estas manos trabajamos y nos matamos trabajando. Él se hizo pobre porque sufrió abusos, hermanos, como mucha gente pobre de hoy en día. ¿Cuántas personas podemos ver que es abusada terriblemente y es explotada? No se le paga correctamente, se le abusa de una manera crítica, ¿verdad? Pero quiero decirles que así como Pablo, él no respondió con la misma moneda. Y la gente que desgraciadamente cae en manos de abusadores, tampoco responde con la misma moneda, hermanos. Él dice, si nos maldicen, nosotros bendecimos. Si nos persiguen, nosotros los soportamos. Si nos calumnian, nosotros los tratamos con gentileza. Dice, se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. Y es así hasta el día de hoy. Entonces, nosotros tenemos que empezar a revertir todo esto desde cómo tratamos a la gente que nos ayuda, a la gente que nos apoya en nuestras labores. Si somos patrones, pagar lo correcto, hermanos. Tratar a la gente como debe de ser, no ser abusivos con ellos. ¿Ah? Si de alguna manera nosotros somos personas que tenemos una influencia en el ámbito laboral, pues ayudar a que esa gente no sea abusada y que vengamos verdaderamente a hacer lo que el apóstol Pablo nos enseña, a pagar con el bien el mal que se nos hace. Y eso como debemos practicar ustedes y yo, el gran amor de Dios que ahora nos otorga. Porque Pablo así lo escribe, ¿verdad? Escribe con gran amor, no para avergonzar a la gente, sino para advertirle. Si a ti en un momento dado la palabra de Dios te empieza a calar, te empieza a hacer como que, ay, es que la verdad siento que parece que me están persiguiendo y todo lo que dicen pareciera que nada más me están observando y por eso me lo dicen. No, no es para avergonzar a ninguno de nuestras personas, no es para señalar a nadie, sino más bien para hacer una advertencia, hermanos. Pues así como el apóstol Pablo los ve como un padre mira a sus propios hijos, también nosotros como dirigentes de la iglesia, ¿verdad? Los líderes, un servidor como pastor, muchas ocasiones he tenido que llamarle la atención a alguien, no para avergonzarlo ni para exhibirlo, pero sí para hacerle una advertencia, para que crezca, porque le amamos como un hijo propio. Dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 14 y 15, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, o sea, para advertirles, como hay hijos míos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, de maestros, de ayos, esa palabra que se lee en la versión Reina Valera de ayos quiere decir tutores o maestros de la palabra, ¿verdad? Dice, padres sí que no tienen muchos. Acuérdense que nosotros tenemos un Padre espiritual, la persona que nos habló de Cristo, que nos llevó a los pies de Cristo. Ese es el que viene a ser nuestro Padre espiritual. Y posteriormente, obvio, es el pastor o el líder de la congregación a donde nos dirigimos, ¿verdad? Ahora le doy gracias a Dios porque me permite tener a muchos hijos espirituales. Y en ese amor yo quiero también que crezcan. Pablo tenía un corazón de padre, era amable, amoroso, delicado, dispuesto a enseñar y a perseverar. Y él nunca abandonaba a las personas. Y esta debe ser la actitud de un pastor. Yo estoy orando a Dios porque me siga puliendo en esas áreas. Muchas ocasiones yo no soy nada amable o amoroso. De repente soy medio arisco, medio agresivón cuando digo las cosas, pero créanlo que no lo hago con el afán de ofender o de molestar a alguien. Desgraciadamente, pues yo también estoy siendo pulido, así como cada uno de ustedes. Y yo le pido a Dios que me permita ser más delicado. He orado hasta que el Señor cambie mi expresión cuando tengo que decir algo para no ofender con ese lenguaje no verbal, con el lenguaje corporal. Y poco a poco el Señor ha estado tratando a mi vida y seguramente está tratando a la tuya. ¿Verdad? Entonces, todos los padres humanos estamos lejos de ser perfectos, hermanos, pero somos amados y somos alimentados por un Padre Celestial que sí es perfecto. Y podemos buscar ser padres para otros, y no necesariamente biológicos, sino también espirituales, basándonos en el modelo celestial de nuestro Padre eterno. Amén. Entonces hay que darle gracias a Dios porque
hemos recibido mucho más por medio de nuestro Señor Jesucristo que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Debemos orar para estar dispuestos a ser unos verdaderamente locos entregados por Cristo y que nos ayude a imitar el ejemplo de los grandes hombres de la palabra de Dios como Pablo, como muchos otros de ellos que ofrecieron hasta su vida para que tú y yo tengamos ahora la bendición de tener este legado que el Señor nos da a través de su palabra. Amén. Vamos a orar. Le voy a pedir, por favor, a quien anda por allí. Le voy a pedir, por favor, nuevamente a mi hermano Francisco González que nos apoye en oración, que nos dirija en esta oración a través de lo que hemos estudiado y que nos lleve a esa comunión con el Señor. ¿Ok? Adelante, Paquito, por favor. Sí, pastor. Buenos días, hermanos. Nos ponemos de acuerdo para orar por la palabra que hemos recibido hoy. Padre Todopoderoso, Creador nuestro, Creador del cielo, de la tierra, de todas las cosas que están en este mundo, Señor. Te damos gracias en esta hora, amado Dios, por la palabra tuya, por la enseñanza que recibimos, Señor, por ese alimento espiritual que tú nos das cada día, Señor. Gracias, bendito Rey, porque tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Gracias, Dios, por el regalo que nos diste en la vida de tu Hijo Cristo Jesús, que vino por nosotros a morir en este mundo y que su sangre derramada nos lavó de todos nuestros delitos y de nuestros pecados, Señor. Y ahora, Señor, tenemos vida en abundancia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por todos los maestros que tenemos, por todos los pastores que tenemos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ellos a través de tu Espíritu Santo, Padre, nos están guiando, Señor. Son quienes nos están guiando a través de tu palabra, Señor. Son quienes nos dan el mensaje que viene de ti, Dios Todopoderoso, de lo que tú hablas a ellos